Hola, soy Diego Sánchez Jase y con esta plegaria del arpa, la maravillosa guaraña de Dionisio Bernal, les saludo desde la Casa Bicentenario de la Música Agustín Pío Barrios Mangoré. Hoy vamos a hablarles del arpa paraguaya, este maravilloso instrumento que identifica a la música del Paraguay. Dicen los estudiosos que el arpa paraguaya, que el arpa llegó al Paraguay con los jesuitas. Fue utilizada en la música de las misiones jesuíticas y luego el pueblo lo fue adoptando como instrumento de su música popular y le dio sus características propias. Esta es una arpa moderna, digamos, tradicional, pero moderna, construida en nuestra época. Tiene las 36 cuerdas que ya, digamos, fue característica del arpa de Félix Pérez Cardoso, porque anteriormente tenía 32 cuerdas. Tiene el clavijero mecánico, ya antes tenía el clavijero de madera, las clavijas se insertaban aquí al costado del clavijero y se afinaba con una llave, ahora es todo mecánico. Y es una arpa diatónica, está afinada en una sola tonalidad, en fa mayor, y digamos, todo el repertorio de este tipo de arpa tradicional se toca en esa tonalidad. El arpa paraguaya tiene una sonoridad muy particular. Hay que decir también que en épocas anteriores las cuerdas eran de tripa y ahora ya tenemos cuerdas sintéticas, por así decirlo. Pero tiene una sonoridad que la distingue de las otras arpas latinoamericanas como el arpa jarocha o el arpa llanera. También es importante señalar de que el arpa ha desarrollado un repertorio propio, digamos, de arpa solista, que también, digamos, hace la diferencia con las otras arpas de Latinoamérica que más se utilizan como instrumento de acompañamiento. El arpa paraguaya ha desarrollado un inmenso repertorio como solista. O sea, el arpa paraguaya se utiliza para acompañar en los conjuntos, porque es base también de los conjuntos folclóricos paraguayos, pero también tiene su propio repertorio como instrumento solista. Eso es algo realmente muy importante para la música latinoamericana. El arpa y la guitarra son, digamos, los instrumentos bases de los conjuntos folclóricos paraguayos, a los que después también se agregaron otros instrumentos como el bandoneón, como el requinto y más hacia la actualidad ya también inclusive los instrumentos electrónicos. Pero el arpa paraguaya es base de la sonoridad de la música paraguaya y es el instrumento que identifica la música del Paraguay en el mundo. En todas las músicas del mundo el arpa paraguaya sobresale por su maravillosa sonoridad y justamente por ese encanto que tiene de distintas maneras, no solamente al acompañar a los conjuntos folclóricos, sino también al imitar el canto de los pájaros y al desarrollar una sonoridad propia. Nosotros acá en la Casa de la Música tenemos una sala dedicada exclusivamente al arpa paraguaya y en homenaje a Félix Pérez Cardoso, que es considerado el padre del arpa paraguaya, le pusimos a esa sala el nombre, lo nombramos como Félix Pérez Cardoso y tenemos allí realmente instrumentos que son tesoros de la historia de la música nacional. Como habíamos dicho, Félix Pérez Cardoso es considerado el padre del arpa paraguaya. En la década de 1930, Pérez Cardoso viajó a Buenos Aires a difundir la música paraguaya, como ya
digamos, en esa época los músicos paraguayos apuntaban a Buenos Aires como la capital musical de Latinoamérica para difundir el repertorio nacional y hacer sus respectivas carreras internacionales. Cuando Pérez Cardoso volvió en la década de 1930 de uno de sus viajes de Buenos Aires, le visitó al luthier guaireño Epifanio López, oriundo de la misma ciudad de Jigatí, o del mismo pueblo de Jigatí, de donde nació Félix Pérez Cardoso, que hoy lleva el nombre de Félix Pérez Cardoso. Y le pidió a Epifanio que le fabrique un arpa. Epifanio le dijo que él no fabricaba arpas, que fabricaba solamente guitarras. Y Félix Pérez Cardoso le insistió y le dibujó en el piso de la casa, en el piso de tierra de la casa de Epifanio, el diseño que él tenía en mente para que le construya un arpa. Y le esbozó este diseño que él trajo de Buenos Aires. Las cuerdas anteriormente estaban situadas al costado del clavijero, y acá tenían, al costado derecho del clavijero, acá tenían las clavijas con las que se afinaban. Félix Pérez Cardoso le pidió a Epifanio que inserte las cuerdas dentro del clavijero y le pidió que agregue 4 cuerdas más, 2 en el registro grave y 2 en el registro agudo, y le pidió que construya el clavijero con esta curvatura, y entonces allí el arpa paraguaya adquirió su configuración actual y definitiva. Las arpas que se construyen en la actualidad ya tienen inclusive hasta 40 cuerdas, otras tienen 38, otras tienen un sistema de afinadores con los cuales se pueden producir los sonidos cromáticos que no produce una arpa diatónica, que había que inventar algunas técnicas utilizando la llave o poniendo el dedo aquí en la base de la cuerda para alterar las notas. Pero entre esas técnicas tradicionales, el arpa paraguaya le debe muchísimo a Félix Pérez Cardoso, porque él desarrolló técnicas no convencionales en la época y que hoy se incorporaron al lenguaje instrumental del arpa, como por ejemplo el llamado trémolo, que se hace con las uñas presionando hacia abajo y hacia arriba. Por ejemplo, al inicio de una de sus obras más famosas, que se llama Llegada, esa es la técnica del trémolo, que se puede hacer de esta manera, pero así como también trémolos en octavas, etc. También desarrolló la técnica de los armónicos, que se producen pisando la cuerda en el medio de la cuerda. Por ejemplo, que se pueden hacer con la misma mano, o hay artistas que hacen con las 2 manos. Y otras técnicas que son muy importantes en el lenguaje del arpa paraguaya. Otra técnica tradicional es el célebre bordoneo, que se utiliza mucho en la música de tierra adentro, que se produce al tocar la bordona, que son las cuerdas del bajo, apagando, digamos, con la mitad de la mano y presionando con el pulgar en la parte superior de la cuerda, y que produce ese sonido característico de la polca paraguaya, que se utiliza, por ejemplo, también en el pájaro campana. Por ejemplo, también en el célebre pájaro campana de Félix Pérez Cardoso. Él desarrolló un maravilloso repertorio. Pérez Cardoso fue un músico completísimo, que lastimosamente falleció bastante joven, porque si no nos hubiera dejado, estoy seguro, una producción mucho más amplia de la que nos legó, con ese repertorio fantástico que va desde la onomatopeya, digamos, del pájaro campana, que es una recopilación suya, hasta el sonido maravilloso del tren lechero y otros cantos de pájaros como el terotero o como el caureí, que realmente son obras maravillosas para el arpa paraguaya.
En la sala Félix Pérez Cardoso de la Casa Bicentenario de la Música no tenemos solamente el arpa de Félix Pérez Cardoso, ese tesoro maravilloso de la colección de instrumentos que tenemos en esta casa, sino también tenemos instrumentos de otros grandes arpistas, como por ejemplo Luis Bordón. No fue solamente un gran intérprete, fue también un gran compositor y fue un músico que llevó el arpa más allá de nuestras fronteras, mucho más allá de nuestras fronteras, llevó el arpa al disco y fue sus producciones discográficas fueron de las más vendidas en todo el mundo. Vivió muchos años en San Paulo, donde desarrolló una gran carrera. Tenemos el arpa de Luis Bordón, que también es una joya de nuestra colección de instrumentos. En nuestra colección de instrumentos tenemos también el arpa de otro gran arpista guaireño, al igual que Félix Pérez Cardoso, que es Enrique Samaniego. Enrique Samaniego es un arpista que nació en el pueblo, ahora la ciudad de Paso Yobay, en el departamento del Guairá, y que desarrolló también una técnica propia. Fue también un gran compositor para el arpa. Es, por ejemplo, el autor de la célebre música del Boyerito. Con un estilo absolutamente propio y con una sonoridad también absolutamente personal. Enrique Samaniego fue uno de los grandes exponentes del arpa paraguaya, bastante olvidado en nuestro tiempo y que merece realmente ser reivindicado. Es autor de otras obras muy importantes como Cajita de Arpa y otras que son emblemáticas del repertorio arpístico, por así decirlo, de este maravilloso instrumento. También tenemos el arpa de otro guaireño, Dionisio Arzamendia, que vivió muchos años en París. Hizo un aporte muy importante a la didáctica del arpa paraguaya porque desarrolló un método para enseñar el arpa paraguaya en los conservatorios y fue un representante muy importante también de este instrumento emblemático de la música del Paraguay. Cuando hablamos del repertorio para el instrumento nos referimos a las composiciones emblemáticas para el arpa paraguaya. En ese sentido podemos citar a los grandes arpistas que contribuyeron a expandir y ampliar el repertorio para este instrumento, además de los ya citados Félix Pérez Cardoso, Enrique Samaniego, Dionisio Arzamendia y Luis Bordón. Podemos mencionar a don Santiago Cortesi, el autor de la célebre Isla Sacá, por ejemplo, a don Cristino Báez Monjes, con quien tuve el privilegio y el alto honor de haber estudiado durante varios años y de haber aprendido de primera fuente su repertorio. Él desarrolló también una técnica muy difícil para el arpa. Él era especialista en lo que los arpistas tradicionales llaman la picadita. Es una técnica de arrastrar las octavas que es bastante difícil y que él lo había desarrollado con gran maestría. Podemos citar también a don Lorenzo Leguizamón, podemos citar a Digno García, el autor de Cascada. Que imita con el arpa maravillosamente las cascadas de las cataratas del Iguazú de una manera fantástica. Entre los ya más jóvenes, digamos, de la generación siguiente, podemos mencionar al maestro Papi Galán, que también desarrolló un repertorio muy interesante de creaciones con un estilo muy personal. Y después están los virtuosos, Nicolásito Caballero, maravilloso arpista, realmente con un virtuosismo extraordinario. También Mariano González, otro gran virtuoso del arpa que también difundió el repertorio artístico por todo el mundo
y también, digamos, su virtuosismo le permitió o le permite tocar en el arpa paraguaya músicas de diferentes estilos. También es importante mencionar al maestro Marcos Lucena, que también explora una fusión sonora entre la música barroca, porque es un investigador de la música de las misiones jesuíticas y de cómo se utilizaba el arpa en las misiones jesuíticas, fusionando con el lenguaje tradicional del arpa paraguaya. Marcos también desarrolló un lenguaje propio con composiciones muy interesantes y también investigando, digamos, el origen del arpa paraguaya y su inserción en la cultura popular de nuestro país. De la misma generación que el maestro Marcos Lucena es el arpista Ismael Ledesma, de una amplia trayectoria en Francia y que también contribuyó enormemente al desarrollo del repertorio del arpa paraguaya, manteniendo esa identidad del arpa diatónica, que es un rasgo muy característico de su música y un rasgo muy importante. Así que Ismael Ledesma también es un exponente muy importante de este instrumento. Después vienen los creadores e intérpretes más jóvenes, como Francisco Jiménez, discípulo de Papi Galán, discípulo de don Herminio Careaga, un gran maestro del arpa paraguaya de Villarrica, de quien también tuve el honor de ser alumno. Le tenemos a Marcelo Rojas, le tenemos a Martín Portillo, son intérpretes más jóvenes que han desarrollado un virtuosismo muy interesante y que también contribuyen con nuevas creaciones al repertorio del arpa paraguaya. Entre los más jóvenes podemos citar a Sixto Tadeo Corbalán, que también, digamos, busca fusionar la sonoridad del arpa paraguaya con sonoridades universales, con elementos de la música universal, contribuyendo así también a, valga la redundancia, a la universalización de este instrumento que es emblemático de la música del Paraguay. También entre las arpistas mujeres de la historia de la música del Paraguay podemos mencionar a Carmen Villalba, arpista nacida en Villarrica. Villarrica es la capital nacional del arpa paraguaya. Podemos citar también a Rubí Dario, también arpista y compositora, esposa de Cristino Báez Monjes, una gran arpista también. Podemos citar entre, digamos, la generación siguiente a Raquel Lebrón y entre las arpistas más jóvenes a Carmen Monjes y a Mercedes Ramírez, que son exponentes que ya también tienen trayectoria internacional. Finalmente, quiero invitarles a que visiten la Casa Bicentenario de la Música y descubran este tesoro inmenso que tenemos de colección de instrumentos de grandes arpistas de la historia de la música en el Paraguay. Nosotros estamos aquí de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 13 horas y sábados y domingos de 10 a 17 horas. El acceso es libre y gratuito para todo el público. Queremos despedirnos aquí junto al guitarrista Alfredo Galeano, quien colabora con nosotros también en la Casa Bicentenario de la Música, con esta obra maestra de Félix Pérez Cardoso. Félix Pérez Cardoso tenía una particularidad, a él le gustaba mucho la fiesta. Entonces cuentan sus allegados de que cuando salía de fiesta, por así decirlo, y de serenatas, llegaba siempre muy tarde a su casa. Y en una de esas llegó a la casa y le vio a su hija pequeña durmiendo en la cuna, su hija Ángela Rosa. Y se conmovió tan profundamente que le escribió una canción de cuna maravillosa y que se llama El sueño de Angelita.